conferencia que corresponde al día de hoy. Y que le voy a pedir por favor a Toño si nos hace favor de leer su currículum. Bien, pues nuestro hermano es maestro, ¿sí? Es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas y Administración Pública, maestro en Ciencias de la Familia para la Consultoría, estudiante de maestría en Doctrina Social Cristiana, docente de tiempo completo a nivel secundaria y coordinador de la Dimensión de la Fe y Compromiso Social de la Dimensión de Zacatecas, conferencista, promotor de la Congregación Mariana para el método, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a través del Consejo Nacional de Laicos. Y bueno, el tema que toca hoy es identidad como mexicanos y le pedimos al maestro si inicia, por favor. Muchas gracias por aceptar esta presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Excelente. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo que generosamente van a donar para escuchar a este indigno servidor del Señor. Voy a empezar a compartir. Ahorita les pregunto si se está viendo ya la pantalla. Sí, se ve Sí. perfectamente. Mm, Listo. No sé qué metodología estén implementando, si hay alguna pregunta, Final. algún deseo de participar, si nos esperamos al final o ustedes me la hacen saber, porque al momento de compartir la pantalla completa dejo de ver todo lo demás. Nada más veo la pantalla. Sí, sí, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que el conferencista pueda iniciar su conferencia. Sí, la indicación que les vamos a dar es que el ponente va a presentar su trabajo, la conferencia. Ustedes si quieren hacer algún comentario a través del chat o una pregunta, con todo gusto, y al final tendremos un espacio para preguntas. Adelante, maestro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que nos toca reflexionar principalmente el día de hoy es el compromiso social del católico. Yo en lo particular, le quise hacer énfasis y por eso lo pongo entre paréntesis de laico, porque siendo realistas, tristemente, le pongo aquí rápidamente, perdón. Listo. Siendo realistas, tristemente, cuando hablamos del término católico, pues lo vemos de una manera muy general y a veces, sí, soy católico, pero no me comprometo mucho porque pues no me corresponde a mí, le corresponde al padrecito, ¿verdad? Porque el padrecito es la cabeza y es el que me debe de guiar y es el que me debe de decir. Y no, hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no, y eso es algo que vamos a ver. Nos corresponde a los laicos. Es asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como bautizados, como sacerdotes, profetas y reyes que somos por ese bautismo, en el orden temporal en el que nos encontramos. Por eso es este énfasis que debemos de tener muy claro. Es un compromiso de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar con esta cita del Génesis, que es muy importante porque nos va a dar la visión, no nada más a la luz de la palabra de Dios, sino es una visión totalmente histórica de la economía de la salvación, pero a su vez también es escatológica. ¿Qué nos dice? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Fíjense bien, ¿qué nos está queriendo decir aquí en este relato mítico nuestro Señor? Número uno, nos revela nuestra naturaleza. ¿Dónde nos lo está haciendo saber? En la palabra hagamos
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice hago. Cuando nos ponemos a pensar que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, de Dios, pues normalmente pensamos en Dios Padre porque es el Padre Creador. Pero si pensamos en Dios Padre, estamos pensando en singular. Sin embargo, aquí al momento de leer la palabra hagamos, esta palabra es plural. Me está diciendo que ya hay una Trinidad existente, ya existe una común unión en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el hacernos a esa imagen y semejanza nos dice que nosotros también estamos hechos para la común unión. ¿Entre quién? Entre todos los seres humanos en sí, con Dios también. Por eso hace mucho énfasis el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas tus cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento, por eminencia, es totalmente social. Volvemos la mirada a los otros 9 mandamientos, bueno, no, sí, todos los 9 mandamientos, y lo que nosotros normalmente pensamos que está en un negativo de no matarás, no robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no, 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 pues es que en realidad está en positivo. Porque si nosotros lo empezamos a ver de la siguiente manera, se va a entender muy fácil. El La, no voy a hacer algo en contra de mi prójimo, bueno, primero, el no voy a matar, voy a poner ese ejemplo, significa que debe de haber un yo y un tú. Si no hay un tú, pues ¿a quién voy a matar? A nadie. Entonces sería absurdo que estuviera este mandamiento. Por lo tanto, si hay un tú, si hay un alguien, hay un nosotros. Y en este nosotros se vuelve a ver esa relación social que tiene el ser humano. Ahora, en esta relación social, continuamos con esta pequeña reflexión del Génesis. Dice que tenga autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre las fieras, sobre los reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra, autoridad, se vuelve sumamente importante. ¿Por qué? Porque al hablar de autoridad, estamos hablando de que hay un principio de jerarquía en el que Dios está en la cabeza, le sigue el hombre y toda la creación que Dios hizo para el hombre está sometida, porque si lo vemos hasta el final, someten la tierra, llenen la tierra y sométenla. Está sometida a la voluntad también del hombre. Por eso el hombre es un ser inteligente, es un ser racional, es un ser que puede dominar la misma naturaleza. Y lamentablemente, pues lo estamos viendo y el Papa Francisco nos ha hecho mucho el énfasis en Laudato Si, ¿no? Del cuidado integral de la creación, de nuestra casa común. Y vemos también las atrocidades que se están cometiendo con el cambio climático y todos estos fenómenos naturales a causa del mal cuidado que hemos tenido sobre la Tierra. Pero vemos ahí también esa dimensión social. Continuamos. A imagen de Dios lo creo, varón y mujer los creo. A ver, normalmente siempre nos ponemos a pensar, claro, hay 2 relatos en el Génesis sobre la creación, el eloísta y el yavista. En este caso, los 2 no dicen creamos primero a uno y después al otro, sino que nos crea en comunidad, en comunidad. El hecho del relato en donde vemos que puso a dormir a Adán, le sacó una costilla y de la costilla hizo a Eva, a la mujer, volvemos a lo mismo, la saca del costado y el costado significa que vamos a unir, y esa comunidad. Y después de eso, ¿qué dice? Dios los bendijo, sean fecundos. Esa es la tarea que tenemos todos los seres humanos en la tierra, ser fecundos y multiplíquense. Pero no nada más es una multiplicación de vamos a tener hijos por tenerlos y poblemos toda la tierra y llenémosla. La fecundidad es una fecundidad en el aspecto espiritual, claro, en el aspecto material, en el aspecto físico. Recordemos que somos seres integrales, no nada más somos cuerpo, no nada más somos espíritu. Y si no entendemos eso, por eso vemos que en muchas ocasiones, y tristemente nosotros, como católicos, como laicos dentro de nuestra iglesia, pues sí, somos persinados, perdónenme la palabra, espero que nadie se vaya a ofender, este, y, y si sucede, les pido una disculpa previa. Pero también yo me califico ahí dentro de esto mismo que voy a decir. Somos persinados cuando estamos en la iglesia y nos conviene ser persinados. Somos unos.
Y luego por el otro lado, cuando estamos afuera en el mundo, somos otros. Y entonces, ¿dónde está la correspondencia? ¿Dónde está la congruencia que debemos de vivir, debemos de asumir y debemos de testimoniar en el mundo? Por eso también en muchas ocasiones vemos que los jóvenes, principalmente los jóvenes, pues dicen, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? ¿Para qué cumplo con lo que dice Dios? Si lo único que estoy viendo es pura hipocresía. Y desde ahí también va nuestra responsabilidad como católicos, como bautizados, porque al final de cuentas hay un llamado que Dios nos hace, que es ir al mundo y evangelizar el mundo. Entonces, pregunta, yo porque lo estoy transmitiendo, lo estoy poniendo en mi celular, pero sí se ve el cambio de diapositivas. Sí, Sí, Excelente. Me regreso, no, así, vamos aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y nos dice, el misterio del ser humano se aclara en Jesús, verbo encarnado, muerto y resucitado, hombre por excelencia y modelo a seguir. Dios Padre al crearnos, nos crea a imagen y semejanza, digámoslo, físicamente de Jesús. Somos imagen y semejanza en lo físico de Jesús. Somos imagen y semejanza también de Dios Padre y también de Dios Espíritu Santo, que se complementan. Pero después de la caída por el pecado original, de la tentación que conocemos de la serpiente, de la expulsión del paraíso, viene una promesa muy hermosa, y de ti, mujer, vendrá la que pisará la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y esa es la promesa de Cristo, que en Cristo se viene a restaurar la dignidad del ser humano que había sido pisoteada, que había sido acabada por la serpiente, pero no por la serpiente en sí, sino por el pecado que nosotros cometimos. Cada vez que nosotros decidimos cometer un pecado, es repetir aquellas palabras que en su momento Luzbel dijo, no te serviré. Es romper la amistad con Dios. Y lógicamente, cuando tú rompes una amistad, cuando rompes una naturaleza de algo, difícilmente va a llegar a ser de nuevo lo que era. Un ejemplo muy claro, tienes agua limpia, pura, cristalina. Tú agrégale, no sé, un sobrecito de té, una pizquita de café, únicamente una pizquita de café. ¿Y qué va a pasar con esa agua? Se empieza a ensuciar. Entonces, ¿quieres regresar esa agua a lo que era originalmente? No se puede. Se tendría que purificar, se tendría que hacer un proceso, y aún así con ese proceso no va a estar al 100%. Sin embargo, en nuestra naturaleza, Jesús, que es verdadero Dios, y es importante tenerlo siempre en cuenta, y verdadero hombre, estas dos naturalezas, en el misterio de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, nos restituye lo que originalmente habíamos perdido a causa del pecado, y nos regresa esa dignidad de ser hijos de Dios, nos abre el cielo. ¿Por qué es importante enfatizar esta dignidad? Toda la doctrina social de la Iglesia Católica, si tú abres cualquier documento eh, de la doctrina, cualquier carta encíclica, si te pones a ver cualquier mensaje de nuestros santos padres de la Iglesia, de nuestros obispos, vas a ver que el punto medular de todo es el principio de la dignidad de la persona humana. Siempre va a ser el principio de la dignidad de la persona humana. Y punto número dos, es un llamado, es una invitación a buscar construir un humanismo integral y solidario. Integral que considere a toda la persona en su conjunto, y solidario es que vayamos en comunidad todos juntos. ¿Por qué? Nos dice el punto número uno que tenemos en la diapositiva. Necesitamos reconocer en todo ser humano a una persona creada a imagen y semejanza de Dios, cuya dignidad lo hace único y irrepetible, merecedor de ser valorado y respetado. ¿Cuántas veces realmente, pongámonos en esta situación, cuántas veces realmente sí ya recé mi rosario, ya fui a misa, ya me confesé, ya comulgué, soy el mejor católico del mundo, ya estoy en una aureola y ya estoy casi, casi levitando? Excelente, qué bueno, realmente qué bueno que tengas una vida espiritual muy activa y muy buena y que te esté nutriendo. Eso es fabuloso y tenemos que buscarlo. Pero salimos de la iglesia y vemos a la persona que está pidiendo a lo mejor limosnita, y ahorita lo estoy diciendo porque estoy recordando lo que pasa todos los días cuando voy a misa, ¿verdad? Vemos a la persona que está afuera y en vez de voltearla a ver,
le doy la vuelta, le doy una cornada con la cabeza, me agacho, le muevo con la mano de no me moleste, no traigo, no quiero saber nada de él y me voy caminando. ¿Estaré viendo acaso en ese momento a Dios en esta persona? ¿Estaré siendo solidario? ¿Estaré siendo prójimo de mi próximo de este ser humano que está al lado mío? Pues yo creo que no. Digo, no siempre se trae para apoyar, esa es una realidad. Pero ¿por qué si no traigo para apoyar económicamente, lo puedo apoyar espiritualmente? Y una manera de apoyarlo espiritualmente y de reconocer esa dignidad que tiene por ser persona, hijo de Dios, es a lo mejor, discúlpame, no traigo, pero Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día. Desde una cosa tan sencilla y tan simple como eso, que ya dignifica al otro, pero también me dignifica a mí. Y es esa la tarea que primero tenemos que empezar a hacer nosotros todos los días. Hay mucho trabajo, dice el Evangelio, la mies es mucha, los operarios somos pocos, y eso es cierto, todos los que están metidos en alguna pastoral o aquí en estos cursos que están realizando, el trabajo es demasiado, no hay tiempo y faltan personas para hacerlo. Y yo creo que nadie lo va a desmentir. Hay mucha desmotivación en muchas ocasiones porque no se ve la participación que uno quisiera, se mueve cielo, mar y tierra, se deja todo lo humanamente posible empeñado para que se haga la obra del Señor y a veces los resultados que vemos son muy, muy pocos y realmente desmotiva mucho. Pero pues el cielo no está hecho de acciones extraordinarias. Una sí, que es la cruz. Está hecho de acciones pequeñitas, que es amor. Puras acciones de amor en donde se reconozca siempre la dignidad del otro. Y ese reconocimiento de la dignidad, literal, es una participación social de mi bautismo, de mi persona hacia los demás. Es un compromiso social. Por poner un ejemplo muy sencillo, dos, asumir que Dios nos hace responsables de nuestros semejantes y de la creación entera. Otro ejemplo muy bobo que a lo mejor muchos nos vamos a identificar. Vemos que nos hace falta algo en la alacena o en el refri y bueno, vamos al súper, a comprar, no sé, el huevo, que nos falta huevitos para desayunar el día de mañana. Perfecto. Llegas al súper, llenas el carrito, regresas a la casa y en algunas ocasiones se te olvidó que ibas por el huevo y no lo compraste y en otras, Chihuahua traía, pues nada más iba por huevo y ya me traje un montón de cosas. Ves la alacena, ves el refri y empiezas a sacar todo lo que todavía sirve porque pues ya traes las cosas nuevas y se te van a echar a perder. ¿Y cuántas veces eso se va a la basura? ¿Cuántas veces tenemos todo lleno, nuestra alacena, nuestros armarios, de X cantidad de zapatos, X cantidad de ropa, y cuántas personas vemos en la calle que están pidiendo, no limosna, bueno, en cuestión de dinero, sino están pidiendo un par de zapatos, o están pidiendo una torta, algo que comer? Y ahí estamos siendo responsables de la creación, estamos siendo responsables de los demás. También, o sea, recordemos en el acto de Solo confesión, tienes de GAMS. Solo que tienes de decimos, GAMS. yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y esta última, la omisión, que es un pecado social, siempre lo olvidamos. No le damos atención, pero esa omisión nos está pidiendo, del cielo nos está pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque omitimos mucho, porque nos olvidamos del semejante. Qué bonito sería, ok, me está sobrando esto, yo como laico, como hijo de Dios, como bautizado, responsable del mundo que me rodea, voy a hacer lonches con lo que me sobró y los voy a repartir. ¿A quiénes? Pues de aquí al trabajo a los que me topen el semáforo. ¿Y por qué no pensar hacerlo de una manera más integral incluso? O sea, ponerles una oración o ponerles una crucita o un misterio del rosario, e invitarlos en el inter del semáforo, mira, Dios te manda este lonchecito, ponerle un mensajito de la palabra de ánimo, de aliento. Nos estamos preocupando por el otro. Esto es dar una respuesta y convertir nuestra vida en un compromiso por la fraternidad y la justicia. Entonces, la promoción de la dignidad del ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana.
Esto viene en la Christi Fidelis Laici número 38. Ay, no. Siempre, 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 cada una de las acciones que nosotros realicemos tiene que tener estos elementos: respeto, defensa y promoción de los derechos de la persona humana, siempre. Parten desde cosas muy sencillas que podemos hacer todos los días, a cosas mucho más complejas. Por ejemplo, la participación de los laicos también es en la vida pública y política. Podemos llegar a ocupar un puesto de elección popular como diputados, como senadores, como presidentes municipales, como gobernadores, o presidentes de la República, claro, porque también ese es un llamado muy concreto que hace. Pero habrá quienes puedan llegar a esas posiciones por el llamado específico que Dios les ha hecho, y habrá quienes no lleguemos a esas posiciones por el llamado específico que Dios nos ha hecho. Sin embargo, no porque no tengamos algo en concreto, no significa que nuestra responsabilidad sea distinta. Ahora sí es como la parábola de los talentos. Al que más se le da, más se le pide. Y todos tenemos los talentos y ese llamado para ponerlos al servicio del Señor. ¿Cómo los estamos poniendo? Bueno, es ahí donde cada uno de nosotros debemos ser responsables. ¿Desde dónde? Desde lo que tenemos. Volvemos al ejemplo, en este caso, de la parábola de la, ay, se me olvidó el nombre, pero de la viejita, que le preguntan, maestro, creo que era por el, se me acaba de ir ahorita, pero de que le preguntan al Señor, a ver, ¿quién ha dado más, no? Si la persona esta que dio lo que le sobraba o la viejita que dio lo que tenía. Y que dijo, pues dio lo que tenía. Y ciertamente, es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, dar lo que tenemos. Por ahí escuchamos en muchas ocasiones, esto es una cuestión muy particular, mm, lo que les voy a decir. Muchas ocasiones escuchamos y que se dice, no, es que nosotros hay que poner el 1% y Dios va a poner el 99% restante. Sí, pero no. Nuestro 1% que nos está pidiendo Dios es el 100% de nosotros. Nosotros tenemos que dar todo, absolutamente todo. Ese es el 100% que te corresponde a ti, que me corresponde a mí, que nos corresponde a cada uno de nosotros. Este 100% ante los ojos de Dios, pues sí, será el uno para Dios y Dios pondrá el resto. Pero no nos conformemos con darlo poco, démoslo mucho. ¿Por qué? Porque de esa manera realmente podremos estar haciendo cumplimiento con lo que decía Pablo VI. Todo el hombre, todos los hombres. Esta es la tarea que tenemos. Todo el hombre a que hace referencia a todos los aspectos de la vida del hombre, el espiritual, el intelectual, el físico, el emocional, la salud integral, el desarrollo integral del ser humano, porque se nos olvida mucho de que somos espíritu. Si vemos un poquito la historia, desde la Revolución Francesa, no, desde el Renacimiento, en donde pasamos del teocentrismo al antropo- antropo- antropocentrismo, al humanismo, en donde no, es que no solo es Dios, no, ahora somos pura razón, por eso somos superiores. No, ya no somos pura razón, también somos sentimiento, entonces le damos ese humanismo, ¿no? Y entonces ahorita estamos dándole a un auge tremendo al cuerpo, el materialismo que estamos viviendo, en donde dice la canción, dale tu cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? Y el cuerpo es el que manda y todo lo sometemos a la voluntad del cuerpo. Pero el querer desintegrar o disgregar la naturaleza del ser humano es el gran peligro que nos ha llevado a tener todas las corrientes ideológicas y sofismas que tenemos hoy en día, que desintegran. Por eso el Papa Francisco ha denunciado en distintos documentos y ocasiones que vivimos una crisis antropológica. Y en la Fratelli Tutti lo habla muy claramente. Tenemos la cultura del descarte, pero también tenemos la cultura del sálvese quien pueda. Y pues no me voy a preocupar del otro, ¿por qué? Porque primero soy yo, después soy yo, al último soy yo, y si me queda tiempo yo también. Esto así yo le llamo la cultura del yo-yo. Y cierto, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, es que para poder servir, para poder ayudar, para poder darte a los demás, necesito estar primero yo bien. Cierto en parte, ¿necesitas estar bien? Sí, es necesario, nadie da lo que no tiene, pero si en el camino te estás esperando a decir, ya, estoy 100% bien y voy a empezar ahora sí a servir, pues ¿quién te asegura que ya es demasiado tarde, que no es demasiado tarde?
como Saqueo, ¿no? Que se pone a hacer su super mega granero para guardar todo y ahora sí a disfrutar la vida. Insensato, infeliz, hoy mismo te vas a morir. ¿De qué te sirvió haberte esperado tanto? Es pian pianito, sobre el camino ir haciendo todos los días. ¿Para qué? Porque si yo estoy trabajando en beneficio de mi prójimo, estoy trabajando también en beneficio mío. Si estoy trabajando en este sentido de comunidad, en automático estoy trabajando también por el Señor. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas? Porque bueno, es un pensamiento muy válido, ¿no? Y una pregunta que a lo mejor todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Qué pasó o qué ha pasado con todas aquellas personas que no conocieron a Cristo a lo largo de la historia? ¿Por qué? Porque no había evangelización, porque no había nacido nuestro Señor, no nos había redimido. ¿Qué pasó con todos los indígenas antes de la llegada de los españoles, no? ¿Ya están condenados y están en el infierno porque no conocieron y proclamaron a Cristo? Pues no, sabemos que no es así. Sabemos que dentro de la naturaleza del hombre está ese llamado a descubrir a Dios, a descubrir la verdad. Y en ese descubrimiento de la verdad, ¿qué es lo que llegó a salvar a cada una de estas personas? Pues simple y sencillamente el hecho de entregar su vida en el servicio a los demás, porque en este momento se hace la comunión con Dios mismo. Estamos viendo a Dios en los demás, aunque yo no tenga conciencia y conocimiento de Dios. Por eso es todo el hombre y todos los hombres. Nos dice la Lumen Gentium, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Ahí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Si queremos, aquí paramos la conferencia y decimos ya. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que tenemos que hacer. Y nos lo están diciendo desde los años 60. Y decía un maestro de la maestría de doctrina social que estoy tomando, que es un sacerdote, el padre Miguel. El problema que hemos tenido como iglesia todos es que nunca les hemos hecho caso a los papas. Si ni al Señor le hemos hecho caso, pues a los papas menos, ¿verdad? Pero fíjense, si ahora los leemos directamente las negritas, queda todavía mucho más claro. A los laicos, a ti y a mí que estamos en este momento reunidos, nos corresponde por nuestra vocación tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. ¿Qué asuntos temporales? La vida cotidiana. ¿Dónde estás parado? Santificando el mundo desde adentro. Ok, soy mamá, soy papá, tengo hijos, los mando a la escuela, pues métete al consejo escolar, métete y ve qué está sucediendo en el consejo escolar. ¿Por qué nos han metido libros de texto que no estamos muy de acuerdo? No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de leer los nuevos libros de texto gratuito que nos ha dado nuestra fabulosa Secretaría de Educación, y son lamentables, son realmente lamentables. Tienen, por ejemplo, yo doy español y en la materia de español vienen distintas partes en donde ya te meten en el lenguaje inclusivo con las terminaciones en los artículos, en vez de poner el o la, le pones lax o lox con la X incluida y dices, bueno, ¿cómo les voy a enseñar español de esta manera? Eso ya es ignorante. Ahora, si nos metemos en la cuestión ideológica, todavía mucho más. Pero si no nos metemos nosotros como responsables auténticos de la educación de mis hijos a ver qué están haciendo, cómo les están instruyendo, pues nos van a meter lo que queramos, lo que quieran, sin problema alguno. Ok, dentro del sindicato, si es que hay un sindicato, y se tiene que trabajar muchísimo en los sindicatos. ¿Por qué?
por lo que originalmente lo que es un instrumento bueno para la dignificación del trabajo por la cual se santifica todo ser humano, se ha convertido en un nido de ratas por lo general. Se ha convertido en una institución meramente política y electorera. Pero porque lo hemos permitido nosotros como laicos, no nos hemos metido ahí. Ok, vivo en una colonia, ¿conoces a tus vecinos? ¿Conoces las personas que están a tu alrededor? ¿Tienes un diálogo con ellos? ¿Sabes quién es el presidente de la colonia? No, no lo hay. Pues bueno, ¿por qué no tomar la iniciativa? Vamos organizándolos o voy siendo el presidente de la colonia. ¿Para qué? Para ver que mi colonia o por lo menos mi calle tenga mejores condiciones. En el lugar en el que me encuentro es donde tengo que santificar el mundo. Por eso dice desde adentro, a modo de fermento. Den testimonio de su vida. ¿De qué sirve que me vean todos los días en la iglesia dándome golpes de pecho si afuera soy peor incluso que las personas que yo mismo catalogo como malas? ¿De qué me sirve si salgo al mundo y estoy criticando, no sé, a personas homosexuales? Estoy juzgando, condenando y ya mandando al infierno como si fuera Dios a las mujeres que están abortando. Pues yo no soy Dios, yo no puedo juzgarlas de esa manera. Puedo señalar dónde está el error y dónde está el pecado, pero también son personas que están sufriendo, son personas que tienen heridas profundas, son personas que han sido abusadas en muchas ocasiones de una y otra manera. Y yo, en vez de preocuparme como el Señor se preocupó por la Magdalena y le restituyó la dignidad al decirle, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Que sea el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están. Levántate y no vuelve a pecar. Y es ahí donde yo tengo que dar ese testimonio de la vida de Jesús, donde tengo que ir a abrazar a aquella persona que está necesitando del amor de Dios. Por eso nos corresponde, a través de este amor, este testimonio de nuestra vida, iluminar y ordenar toda realidad temporal. La realidad temporal es donde estamos viviendo y hasta donde nos corresponda vivir. Ahorita en la temporada electoral en la que nos encontramos, no sé ustedes, pero la situación para votar está tremenda. Por ahí se dice, bueno, hay que votar, sé lo que no quiero y lo que está, pues no me convence al 100, pero como está eso, pues bueno, voy a votar por eso en vez de, para que no gane lo que no quiero, ¿verdad? Eh, pero dices, no sé ustedes, pero es que nadie, a donde voltees a ver, nadie. ¿Y qué está pasando ahí? No hubo una auténtica participación de los laicos. No estamos ni siquiera preocupados por formarnos. Ahora, yo quisiera ver cómo va a ser al final de cuentas las elecciones y sea quien sea el que gane, sea verde, azul, amarillo, morado, el color que sea, no importa, ya estamos tarde. Y tristemente, considero, y lo he platicado con bastantes personas, y hemos llegado a esa misma conclusión, y yo creo que vamos a llegar también a esa conclusión si lo socializamos ahorita. Estamos como el dicho de una vez ahogado el niño a tapar el pozo. Y siempre, siempre que tenemos un problemón, ahora sí vamos a organizarnos y urge que nos pongamos a trabajar y vamos a hacerlo ya porque nos van a meter la ley del aborto, porque nos van a meter la ley de las uniones homosexuales, porque nos van a meter esto y esto y esto. Y salimos y marchas y marchas y marchas y manifestaciones y recolecta de firmas y en unas ocasiones se logra frenar por algún momento y en otras ocasiones pues no se logró frenar, pero pues es que el problema lo tenemos desde ahí. ¿Por qué lo tenemos desde ahí? Porque estamos esperando que se esté ahogando el niño para ir a ayudarle y tapar el pozo antes de que se ahogue, ¿verdad? Pero ni siquiera lo tapamos porque ojalá lo hubiéramos tapado desde la primera manifestación. ¿Para qué? Para que no hubiera más ocasiones de peligro, pero no lo hemos hecho. Y así estamos cada año ante la temporada en la que se suben las iniciativas a los plenos de los congresos para ver que no nos quieran meter goles con estas leyes, corruptoras de la dignidad humana. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuestra responsabilidad es, por ejemplo, estas iniciativas de vamos a formarnos permanentemente, no esperar que sea un periodo electoral. A veces vamos demasiado tarde, sí, pero si vamos tarde no importa. El chiste es ir. Y si ya nos metieron el gol, no importa, no hay que sentarnos a quejarnos, a lamentarnos, hay que sentarnos a planear lo que se tenga que planear
e inmediatamente ejecutar lo que tengamos que ejecutar. ¿Por qué? Porque vienen más elecciones, porque vienen más iniciativas, porque vienen muchas más cosas y necesitamos preparar a la ciudadanía, necesitamos prepararnos. Lamentablemente nos dice el libro de Oseas, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo siento por lo que voy a decir, pero los católicos somos ignorantes, pero por excelencia. Sí, seremos católicos y tristemente México es un país de católicos por bautismo, por costumbre, pero católicos comprometidos no. Y necesitamos reconquistar ese espíritu que nos dio hace casi 100 años una oleada de santos y de mártires tremendos que gracias a su testimonio, gracias a su vida, gracias a su entrega, a su disposición, a su disciplina, al amor que tenían por Dios, por ellos, por nosotros, aunque no nos conocieran, pues podemos reunirnos hoy en día para hablar de Dios, para celebrar el culto. Necesitamos reconquistar estos espacios, porque de lo contrario, pues sí, va a ser demasiado tarde. ¿Y qué es el laico? Pues somos todos nosotros, fieles cristianos, ya lo habíamos dicho, incorporados a Cristo por medio del bautismo, que ejercemos en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que nos corresponde, para que venga a iluminar un poco más todo lo que acabamos de decir. Tenemos la misión de todo el pueblo cristiano en los ambientes en donde los sacerdotes, los obispos no pueden entrar. Pero nosotros como bautizados, como sacerdotes por el bautizo, sí podemos entrar a evangelizar. Y el evangelizar no significa voy a llegarles a hablar como si fuera algún hermano separado de la iglesia, de hablar de Dios por todos lados. Pues no, porque eso tampoco es evangelizador. Decía San Francisco de Asís, cuando sea necesario utiliza las palabras, pero si no es necesario, tu testimonio que hable por ti. Ir a entrar en todos los espacios habidos y por haber y predicar el evangelio, predicar los mandamientos, predicar la doctrina social de la Iglesia Católica, porque son leyes universales, principios de la naturaleza humana, hablándolo desde el lenguaje del mundo, con testimonio desde el mundo, pero que se viva, que se vea que realmente eres distinto. ¿Por qué? Porque Cristo habita en ti. Eso es lo que nos corresponde. Los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo, por lo que acabamos de decir, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto somos, primero, somos testigos de Cristo? Siendo realistas, ¿somos testigos de Cristo? Habrá quienes digan sí, habrá quienes digan no. Habrá quienes digan en momentos. Bueno, identifiquemos en qué momentos hemos sido testigos auténticos de Cristo. Y cuando identifiquemos esos momentos, o si no los llego a identificar, pues pedirle al Señor, ayúdame a ser realmente testigo tuyo. ¿Para qué? Para que salga y hable. Mis actos hablen del amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Por eso San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Es ir a hacer lo que Jesús hacía. Él no juzgaba y no condenaba a las personas. Condenaba la hipocresía, condenaba el error y condenaba el pecado. En todo momento buscaba la salvación de todos. Por eso lo criticaban, ¿cómo que su maestro se reúne con publicanos y pecadores? ¿Cómo que ahí anda, salvando, sanando, curando en los sábados? ¿Pero qué hacía? Iba por el que lo necesitaba. Iba por el herido, por el enfermo, por el descartado. Por eso el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos pone una reflexión sumamente profunda acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Quién fue el que ayudó a la persona que estaba herida y abandonada en el camino? El samaritano, el que nadie quería. Y eso tenemos que ser nosotros, nuevos buenos samaritanos en todo el mundo, en nuestra comunidad. Tenemos que salir por aquellas personas que están necesitando con urgencia y que están clamando al cielo por justicia. México hoy vive una oleada de violencia sin precedente. Por ahí estaba haciendo, para mi tema
de titulación de la maestría, en mi proyecto pues tengo que poner la justificación metodológica. No recuerdo ahorita el dato preciso y exacto, pero en un estudio que encontré en un repositorio de la UNAM, si no me equivoco, eh, hay más muertes en el México contemporáneo a causa de la violencia derivada del crimen organizado, o sea, asesinatos de alto impacto, que muertes que hubo durante la Revolución Mexicana. Y digo, fue una masacre tremenda la Revolución Mexicana. ¿Y qué estamos haciendo? Pues al principio nos escondíamos por miedo, no vaya a ser que una bala perdida nos pegue. Pero ahora ya lo hemos normalizado y está normalizado en nuestras vidas. Ay, hubo balacera, ay, levantaron, ay, secuestraron. Antes, uy, híjole, conocer a alguien que le haya pasado no era común. Y hoy todos conocemos a alguien que le ha pasado algo. Todos, todos. No se diga la región Bajío, Guanajuato, que es un estado sumamente golpeado por este tema. Todos conocemos y lo hemos normalizado, y el haberlo normalizado nos lleva a esa cultura del sálvese quien pueda, porque luego pasamos a hacer lo que somos expertos, a señalar y a juzgar. De seguro es que andaba metido, de seguro que vendía, de seguro que hacía. ¿Cuánto daño estamos ocasionando más allá a los familiares de las víctimas de las violencias? Estamos buscando que sanen, estamos buscando los procesos restaurativos, estamos buscando realmente ser promotores de la construcción de paz y de justicia en nuestro entorno, o estamos hiriendo cada vez más y más y más. Y esto genera un círculo violento que no se va a detener si nosotros no hacemos nada. Por eso es una gran responsabilidad. El Concilio Vaticano II nos exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El problema es, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe de ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Gaudium et Spes. Está fuerte, realmente fuerte. No, es que yo quiero ser santo y voy a ser santo, y para ser santo voy a estar doblando la rodilla en todo momento. A ver, quiero ser muy responsable aquí porque luego se puede malinterpretar. ¿Hay que doblar rodillas? Sí, tenemos que doblar rodillas. Somos católicos, comprometidos, tenemos que doblar rodilla ante el Señor siempre, encomendar todas de las acciones que vayamos a hacer al Señor, sí, pedirle que el Señor que nos acompañe en todo, para que sea Él el que lo haga y no nosotros. Pero necesita de nosotros, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestras bocas, de nuestra voluntad para poderlo hacer y que sea perfecto. O sea, lo tenemos que hacer indiscutiblemente. El problema es cuando nos equivocamos de vocación, cuando estamos en el mundo, insertos en el mundo como laicos, y como laicos quiero vivir una vida de religioso o religiosa contemplativa. O eres religioso, que estás dedicando tu vida al 100% a la oración, o eres un laico y que tienes que salir mediante la oración a trabajar. Me encanta la heráldica, si no me equivoco, se llama, de los benedictinos de San Benito Abad, que dice, ora et labora. La traducimos al español en un dicho popular mexicano, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Que tu vida, tus acciones se conviertan en oración. Ahí sí está bien, pero no hay que escondernos en la iglesia, no hay que escondernos detrás de los reclinatorios pensando que nada más con pedirle a Dios se van a solucionar las cosas. No va a pasar así, porque la fe es un acto. La fe se testimonia a través de acciones, y la mayor de las acciones que da vida a la fe es el amor.
qué tanto amor estoy poniendo en lo que hago, es qué tanto amor estoy buscando a través de la dignificación del otro. Lógico, yo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mi familia extensa, la comunidad a la que pertenezco, todas aquellas personas que están a mi alrededor. Por eso es un motivo que obliga el más perfecto cumplimiento de todas, nuestras realidades, todas nuestras vocaciones. Debemos de tener mucho cuidado. Déjenme doy. ¿Por qué? Porque la realidad nos interpele. En Apostólica siempre se me trabó, Actuositatem, que es este documentito chiquito que se llama el Apostolado de los Laicos, pequeñito, pequeñito, que también está dentro de los documentos del Concilio Vaticano II y que yo los invito a que lo leamos una y otra y otra y otra vez, porque es riquísimo. Nos dice, nuestros tiempos no exigen menos celo de los laicos, sino que por el contrario, las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio. Ya desde los años 60 y apenas empezaba toda esta vorágine de ideologías relativistas, consumistas y masificadoras que tenemos hoy en día, empezaban a tomar fuerza. Fue el boom en los años 60. Ahorita yo quisiera ver a un Pablo VI, un Juan XXIII que viera la realidad que tenemos y yo creo se darían de golpes en la cabeza de, híjole, estos no entendieron lo que les estábamos diciendo y no se pusieron a trabajar. ¿Por qué? Porque el número de los hombres que aumenta de día en día, el progreso de las ciencias y de la técnica, las relaciones más estrechas entre los hombres, no solo han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del apostolado de los laicos, en parte abiertos solamente a ellos, sino que también han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado y preocupación diligente. Y este apostolado se hace más urgente porque ha crecido muchísimo, como es justo, la autonomía de muchos sectores de la vida humana, y a veces con cierta separación del orden ético y religioso y con gran peligro de la vida cristiana. Además, en muchas regiones en que los sacerdotes son muy escasos o como sucede con frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio. Fíjense bien en esto, sin la ayuda de los laicos, la iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. Sin la ayuda de los laicos. Esa es nuestra responsabilidad. Entrar a donde los sacerdotes no pueden entrar. Entrar en donde incluso el mismo Dios no puede entrar. ¿Por qué? Porque hoy manejamos que es una educación laica, gratuita y obligatoria según el artículo 3 constitucional, que se le da permiso de manera inconstitucional, digámoslo hasta cierto punto, a los colegios católicos, a los colegios, instituciones educativas privadas, de poder tener un credo. Pero si nos vamos a que es laica, pues no debería de haber una educación católica. ¿Y qué sucede? Pues yo como maestro, si estoy en una institución pública, pues lógicamente no voy a poder hablar de Dios porque me van a sancionar. Y hoy ya no puedo hablar de lo que es correcto, ni siquiera aunque tenga el libro de biología en donde me dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer por una cuestión biológica y genética, porque entonces ya me van a tachar de una persona discriminativa, ¿no? Pero desde ahí también tengo que testimoniar, siempre hablando con la verdad. La inteligencia que nos hace ciertamente superiores a cualquier otro ser de la creación y que nos da esa imagen y semejanza de Dios, está hecha para un único fin, buscar la verdad. Y buscando la verdad es llegar al absoluto. Y nuestra lengua, nuestra boca siempre tiene que hablar de la verdad. No debemos de pararnos de hablar de la verdad. Nuestra vocación como sacerdotes y profetas, un profeta es el que anuncia y el que denuncia. Estamos llamados a denunciar, pero ¿de qué sirve que solo nos detengamos en la denuncia? Cuando denuncio, tengo que proponer y tengo que hacer. Por eso Anacleto González Flores, bueno, la imagen anterior era de él, nos dice, vamos a tomar algunas citas del plebiscito de los mártires. Y nos dice, la lucha por la libertad es tan vieja como el mundo y se renueva todos los días. Los choques estrepitosos de las pasiones de los fuertes y de los poderosos contra los débiles y contra los de abajo.
Y ahí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿no? La primera imagen, Adán y Eva; segunda imagen, el Coliseo romano con los cristianos siendo martirizados. Acá tenemos al obispo de Nicaragua. Y bueno, el último ya no se ve completa, pero es la inteligencia artificial que vamos para allá. Es una competencia para ver quién va a sobrevivir hasta cierto punto. Parece película apocalíptica lo que estamos viendo en este sentido. ¿Y qué más nos dice? No hay que esperar que la lucha por la libertad termine alguna vez, si es que se pretende hacer de la humanidad de seres libres de espíritu y de voluntad. La lucha es por la libertad, la lucha es un combate perpetuo. Tenemos que estar preparados a dar la lucha, la buena batalla todos los días. Y a nosotros nos corresponde salir a darla en el orden temporal. Nos dice el mismo Anacleto. Los descalabros, fíjense bien si nos identificamos. Los descalabros que estamos padeciendo los católicos todos los días son innumerables, porque todos los días lo poco que se hace se pierde totalmente o se debilita con la acción del mundo moderno. Digo, lo escribió hace 100 años y parece que nos va como anillo al dedo. Y claro, es que mientras los católicos nos limitamos solo a angustiarnos, sin tomarnos el trabajo de contrarrestar tenaz, constante y eficazmente, nuestras derrotas serán inevitables. Perderemos todos los días conciencias, corazones, voluntades y energías. Y a veces parece que estamos picando piedra, cuando en realidad dices, ¿qué fue lo que pasó? Venimos, la Iglesia Católica es riquísima, es enorme, es gigantesca, es grande. Vemos todo Occidente se debe a la evangelización, toda la cultura occidental se debe a la evangelización, se debe a la Iglesia Católica, el desarrollo de las ciencias, del arte, o sea, lo que somos hoy como humanidad se lo debemos a todas aquellas grandes personas que en lo que se le llamaba en aquel momento cristiandad, la cristiandad es el orden temporal en donde reina el evangelio, buscando ese bien común, esa dignidad de la persona, al poner todo al servicio del hombre, pues logró construir lo que conocemos hoy en día. Y yo creo que todos los que hemos llegado a ir a alguna ciudad, no sé, al Vaticano, por ejemplo, alguna ciudad de Roma o alguna ciudad de nuestro queridísimo México, a ver las grandes catedrales, los grandes museos que están plagados de una riqueza de la humanidad impresionante, podemos llegar a preguntarnos, bueno, ¿y qué nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Cuando lo contrastas contra la riqueza cultural, por llamarle de alguna manera, si le podemos decir riqueza que estamos generando hoy en día, empezando por la música o por las obras pictóricas o la arquitectura que vemos hoy en día. Nos hemos perdido. Nos hemos perdido, ¿por qué? Porque hemos perdido también de vista cuál es el fin que tenemos. ¿Queremos llegar a Dios? Sí. ¿Qué tan convencidos estamos de querer llegar a Dios? ¿Qué tan convencidos estamos de que para alcanzar la santidad necesitamos esforzarnos todos los días? Porque el Señor dijo, mi Padre quiere que todos sus hijos se salven. No uno, no dos, todos. Cuando pedimos, cuando hacemos la jaculatoria, los que rezan el rosario, que nos pidió la Virgen de Fátima, es que todas las almas se salven. Pedimos por todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Por todas, no estamos pidiendo por las justas, no estamos pidiendo por las santas, no estamos pidiendo por las bautizadas, estamos pidiendo por todas. Tenemos que contrarrestar el mundo moderno. Gravísimo error, nos sigue diciendo Anacleto. Hasta ahora todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, obre, realice, que solamente Él haga algo o todo. Y por esto todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa en nuestra patria que rezar, sumergirnos en éxtasis, quedarnos dentro de nuestras iglesias de rodillas en espera de que Dios solamente lo haga todo. ¿Tiene relación con lo que nos decía la apostólica Actuositatem? Yo creo que muchísima. Y ahí tenemos 40 años de diferencia entre un documento y otro documento.
es un llamado contundente que nos hace el patrono de los laicos mexicanos. Nuestra misión, lo que tenemos que hacer como laicos, con nuestro compromiso social, es exclusiva. Siéntanse privilegiados, porque a la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabado en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Párale de contar. Tenemos que romper el clericalismo que nos hace demasiado daño. Tenemos que romper, es que hasta que el padrecito nos diga qué tenemos que hacer. El padrecito no nos va a decir qué tenemos que hacer. El padrecito no se va a meter en el orden temporal a solucionar los problemas del orden temporal, porque en muchas ocasiones no conoce las realidades del orden temporal. Sí, Él nos debe de dar esa orientación a la luz del Evangelio, indispensable, lo necesitamos. Nos debe de poner el dedo sobre la herida, sobre la llaga cuando estamos haciendo las cosas mal. Debe de impulsarnos espiritualmente como directores espirituales, por supuesto que sí, pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta a todas las cuestiones, aún por más graves que surjan. Fíjense lo que dice, no es esta su misión. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del magisterio. Lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, el número 43. Tenemos que formar la conciencia de todos los católicos. Miren, yo les comparto desde la dimensión de fe y compromiso social de la diócesis de Zacatecas, ha sido muy complicado trabajar. ¿Por qué? Porque número uno, es un laico quien está coordinando una dimensión diocesana. Ok. Entonces, mis hermanos laicos, no, pues es que si no es el padrecito el que invita, si no es el padrecito el que convoca, pues no vamos. Y ahí voy con el coordinador de toda la pastoral social, que sí es sacerdote, y le digo, oye, pues haz la invitación tú, porque si no, no va a funcionar. Triste, pero es que es cierto. Ya hace la invitación. Ah, no, entonces sí vamos porque ya nos invitó el padrecito. Pues bueno, vamos. Es que si el padrecito no dice, el padrecito no hace, el padrecito no manda, no lo hacemos. Pero luego viene la otra parte de la moneda. ¿Cuántas personas vemos normalmente en cada una de las actividades que hacemos? Los mismos de siempre. Qué bueno que seamos los mismos. Eso es bueno. Qué bueno que no se han ido los que quedamos. Pero qué malo que no llegan más. ¿Por qué? Porque no hemos hecho más por ir por los que están afuera. Hacer caso a ese mensaje del Papa Francisco, ser una iglesia en salida. Necesitamos y nos urge. Y nosotros, es nuestra responsabilidad romper con ese clericalismo. La mejor manera, y lo digo con mucha responsabilidad, porque bueno, lo he estado ejercitando y yo creo que algunos de ustedes también de una u otra manera lo han hecho. Es, genera una propuesta, genera un proyecto, llega con el sacerdote que tú le tengas más confianza, que sea tu director espiritual o que sea tu encargado, tu coordinador, y dile, a ver, padre, tengo esta propuesta, puedes revisarla, el padre la revisa, ah, ok, muy bien, cámbiale, corrígele, yo te recomiendo que sea esto o sea acá, perfecto, ya tengo esa orientación, ya sé cómo hacerlo, ponte y trabaja, no le cargues la mano. Los sacerdotes necesitan ser sacerdotes y necesitan celebrar los sacramentos. Ni tú ni yo podemos celebrar sacramentos. Ellos sí, el único que podemos celebrarlo y lo celebramos solamente una vez porque somos los ministros, es el matrimonio. De ahí en más, los sacerdotes no. Perdón, de ahí en más nosotros no podemos hacer ningún otro. Los sacerdotes son los que lo hacen. Dejémosle la vida espiritual a ellos y nosotros encarguémonos de lo que nos corresponde, porque si no, no va a cambiar esto. Se necesita la acción católica que cuente con Dios como fuente y autor fundamental de todo bien, pero una acción que aparte de contar con Dios, consista en que cada católico, además de rezar, además de orar, además de practicar las ceremonias esenciales de culto, o sea, hay que rezar, hay que orar, hay que ir a misa, además de esto, desarrolle esfuerzos enérgicos, organizados y constantes para restablecer el orden cristiano en los espíritus y en las conciencias. Es importante la organización y creo que es donde menos nos vemos como iglesia. Si entendemos el discurso paulino de que es la iglesia en donde Cristo es la cabeza y todos los bautizados somos los miembros,
pues pobre señor, o sea, está desmembrado. Pobre iglesia está desmembrada. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner de acuerdo, no nos organizamos. Y necesitamos aprender a ser humildes también, a ver en cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis alcances y ver y reconocer los alcances y las limitaciones de los otros y entonces ahora sí poner lo mejor de cada uno al servicio del Señor para que funcionemos como engranaje dentro de la sociedad y logremos desarrollar todo lo que se tenga que desarrollar para que Cristo reine, en pocas palabras. Pero mientras que estamos desorganizados, nos desunimos. Y recordemos, Dios es orden. En toda la creación hay un equilibrio y hay una telaraña de la vida, digámoslo de alguna manera, en donde todo está interconectado de una u otra manera y todo lo que sale de Dios debe de llegar a Dios. Pero cuando rompemos algunos de esos eslabones de la telaraña, cuando rompemos algunos de esos engranajes de la maquinaria social de la iglesia, entonces, cuando no hay unión, común unión, pues difícilmente puede llegar a Dios. La iglesia ha nacido con el fin de que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Somos católicos bautizados, asumamos la responsabilidad y comencemos a participar. Ese es otro de los principios de la doctrina social de la iglesia, la participación. ¿Dónde es la participación? Pues desde el hecho de ir a votar. No sé ustedes, yo he escuchado ya distintas personas que sí han dicho, pues no voy a ir a votar porque ninguno me convence. Pues no estás haciendo caso, no estás cumpliendo con tu deber como católico y como ciudadano. Tienes que ir a votar. Es que vamos a anular las boletas. Híjole, pues sí dan ganas, honestamente sí dan ganas de anular las boletas. Porque, pues, ¿quién le ponemos? Llenamos el nombre con otros candidatos, que no están, o con otras personas que no están registradas, o votamos por el menos peor, o nos vamos por el que va a ganar, o pues votamos por el que pues no va a ganar de todos modos, pero pues tiene una bonita sonrisa, ¿verdad? Eh, híjole, ¿por dónde nos vamos? Es una situación realmente complicada, es un teatro tremendo el que estamos viviendo hoy en día, de pena ajena a nivel mundial, para mí lo es, no sé cómo se identifiquen ustedes con esto, en donde no hay propuesta, no hay realmente de ningún lado, de ninguno, en donde nada más es golpearse los unos a los otros. Ya lo habíamos visto con distintos debates anteriores, de anteriores elecciones presidenciales, pero estamos llegando al culmen del circo político. Y creo yo que también a la caída del sistema político mexicano, porque es lamentable lo que estamos viviendo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues ahí también tenemos que dar esa orientación. Fórmate, prepárate, analiza cada una de las propuestas. Si no hay uno bueno, pues bueno, hay que buscar el menos peor. Y si es el menos peor y aún así no te convence, pues bueno, el que quede indistintamente, porque va a quedar uno y eso nos consta, el que quede indistintamente, pues entonces yo me tengo que preparar para ahora sí asumir mi responsabilidad que no había asumido anteriormente e ir como sociedad organizada y civil a exigirle a cada uno de nuestros gobernantes que haga lo que tiene que hacer. Dentro de todo lo malo también encontramos muchas cosas buenas. No hay ningún presidente que haya sido perfecto y no hay ningún presidente que haya sido malísimo al 100% o imperfecto al 100%. Todos han tenido errores muy grandes, que por lo general nos vamos a eso, vemos los errores, pero también todos han tenido buenos aciertos. Y digámoslo hasta cierto punto, un buen acierto que tiene nuestro presidente Andrés Manuel hoy en día, pues es la revocación de mandato. Ya está. Pues hagámosla cumplir. Utilicemos las mismas herramientas que nos ha dado el mismo sistema. Pero ¿eso quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que hacerlo. Este es el plan, en el plan de Dios sobre el mundo, que los hombres restauren concordemente el orden de las cosas temporales y lo perfeccionen sin cesar.
todo lo que constituye el orden temporal, a saber, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes, y su evolución y progreso, no solamente con subsidios para el último fin del hombre, sino que tienen un valor propio que Dios les ha dado, considerados en sí mismos o como parte del orden temporal. O sea, ¿dónde tenemos que estar? En todo, en todo. ¿Por qué? Porque somos integrales, así de sencillo. Porque nos metemos en toda la vida social de una u otra manera, entonces en toda la vida social tenemos que inmiscuirnos y llevar la palabra de Dios por medio del testimonio. Varios campos de apostolado que nos corresponden como laicos, y esto nos lo dice la Christi Fidelis Laici, ya lo habíamos dicho. El número uno, la clave, la pieza fundamental, promover la dignidad de la persona humana. Cuando yo promuevo la dignidad de la persona, en ese momento lo que estoy haciendo es cumplir el primer mandamiento. Y con el primer mandamiento cumpliéndolo, cumplo todos los demás. O sea, los mandamientos están cubiertos. Dos, venerar el inviolable derecho a la vida, hoy tan fuertemente atacada en todos sus ramos, desde la concepción hasta la muerte natural, aborto, eutanasia, la fecundación in vitro, la manipulación de los embriones, tenemos la drogadicción, o sea, tenemos un sinnúmero de circunstancias o contextos que violentan la vida. Tres, ser libres ¿Conectaste para invocar el nombre del Señor. cocina? Uno de los principios más importantes que tenemos de libertades en el orden social y No, temporal pero la voy a poner para que es se pueda. la libertad al culto religioso. Cuando en una sociedad, en una nación, se quita la libertad de culto, inmediatamente todas las demás libertades individuales o garantías individuales, como se llaman, inmediatamente van a ser coaccionadas. Que en una sociedad, en un país, sí, en un gobierno, se tenga ese derecho a la libertad del culto, significa que vamos a poder tener y gozar de las demás libertades. Digo, ¿ya estamos mal en el mundo? Sí. ¿Nos vamos a quedar quejándonos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues contrarrestar. Nos metieron la ley del aborto. Ya están abortando. Abortaban antes de tener la ley. Van a abortar ahora con la ley. ¿Quiénes van a abortar? Las mismas mujeres que habían abortado o que están dentro de esta tendencia. No es que se vaya a disparar enormemente. Sí, hasta cierto punto, pero no de una manera fatídica. Aclaro, una vida es una vida y por esa vida vale la pena dar mi vida, dar la vida a cada uno de nosotros. Y más cuando hablas de estos seres, de estos niños inocentes, ¿no? Pero entonces, pues ya, es que ya nos metieron la ley, pues ya que, bueno, empieza a formar. Ok, las mujeres que ya abortaron una vez pueden abortar una segunda vez. Ve, cobíjalas, están heridas. Muchas de ellas están arrepentidas y en vez de encontrar en la iglesia quien las cobije, quien, quien busque su bienestar, son condenadas. Ahí está, hay un apostolado muy hermoso en Guadalajara, el viñedo de Raquel, que busca ese proceso restaurativo para las mujeres que han abortado. ¡Qué maravilla! Pues ve con ellas, ayúdales. Por ejemplo, las personas homosexuales, este, con tendencias homosexuales y que quieren vivir en santidad y se esfuerzan todos los días, pero todos los días son condenados. Bueno, ahí está Courage. Ok, más iniciativas, más participación, ir y abrazar, ser esa iglesia en salida que abraza al que está herido. Y ahí ya, si se fijan, vamos con los 3 puntos, cubriéndolo de una u otra manera. 4, la familia, el primer campo social del compromiso social. ¿Cuántos de nosotros descuidamos nuestras familias? ¿Cuántos de nosotros sabemos quiénes son los maestros que están atendiendo a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos preocupados por formar familias como Dios manda? Y con esto voy a decirlo muy claro, no familias persinadas, familias auténticamente católicas, auténticamente cristianas, auténticamente evangelizadoras, niños que no tengan miedo de decirle al maestro, está equivocado, está mal, porque son niños que están bien formados y que hablan con autoridad, padres que hablan con autoridad, padres que se sienten, que se plantan y defienden los derechos. Vemos hoy en día un problema social fuertísimo. ¿Por qué?
porque la familia está siendo desintegrada por todos lados. Y el problema de la familia viene ya también con estos dos ejemplos que puse anteriores. 5, la caridad, que es el alma y el apoyo de la solidaridad. Deus caritas et, decía el documento del Papa Benedicto XVI, Dios es amor. La caridad es amor. Tenemos que generar caridad. Y la caridad, insisto, no solo es darle 5 pesos a la persona que lo está necesitando, o los zapatos, o el lonche. Eso es algo bastante bueno. Ayuda bastante bien. Pero la caridad es dar mi tiempo, dar mi oído, dar mi abrazo, dar una palabra. La caridad a veces es demasiado, demasiado barata. Y nos olvidamos de que puedo hacer caridad con mi prójimo de una manera sumamente sencilla. Un ejemplo, con mucha humildad lo digo, pero un ejemplo muy claro, lo que están haciendo ahorita es caridad, para ustedes, para mí. Yo estoy dando mi tiempo para ustedes a cambio de que económicamente o en este mundo de nada. Bendito sea Dios por eso. Estoy dando la preparación poca o mucha que tengo. Ustedes están dando su tiempo. Hay quienes están organizando estos ciclos de conferencias y se están preparando y están viendo los pormenores, invitando, mandando mensajes, haciendo y deshaciendo cosas que no vemos, pero eso es caridad y es gratuito. El don más precioso que podemos pedir, y lo dice San Pablo, existe el don de profecía, el don de lenguas, el don de etcétera, etcétera, etcétera. Pero pidan, y dice, pidan el don más excelso que hay, que es el del amor. Y el don del amor, la caridad, es darte al otro. Por eso el Señor decía, nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Y Él se puso de ejemplo dando la suya. Pues eso tenemos que hacer. Porque todos somos destinatarios y protagonistas de la política. Aristóteles lo decía, el hombre es un ser político por naturaleza. Y ciertamente, ¿dónde aplicamos la política? En todo. Los mejores políticos del mundo son los papás y los hijos. Hacen política a diestra y siniestra. Están en las negociaciones para ver si me compras, para ver si me llevas, para ver si me das el permiso. Y empieza ahí los debates entre papá, entre mamá, entre los hijos, y llegan a un acuerdo que ese acuerdo es para un bien común. Eso es política. Y lo estamos haciendo de una manera social y lo hacemos desde familia. Y en el trabajo, y en la escuela, y en la comunidad, y en todos los lugares en los que nos desarrollamos, hacemos política todos los días. Y tenemos que generar esa conciencia cívico-política en cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, porque es que la política es muy sucia, la política es cochina, también lo decía el Papa Francisco, lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Una de las mayores expresiones de caridad que existe es la política, porque desde ahí podemos transformar el orden temporal. 7. El hombre debe ser el centro de la vida económica y social. Laudato Si nos hace la denuncia tremenda. ¿Qué pasa cuando hay una vida económica y social en donde el hombre no es el centro, sino el centro es la economía misma, la producción? Pues estamos acabando con el mundo en el que vivimos. Estamos generando los cambios climáticos que tenemos, que están de grueso tamaño. Que si es una conspiración de las grandes élites y los Illuminati, yo que sé qué tantas conspiraciones hay, o que si no es una conspiración, vayan ustedes a saber, pero lo que sí es un hecho es que nosotros somos testigos y somos conscientes de que el clima y el temporal de hoy en día no es el mismo que era el de hace 5 años y mucho menos el de hace 10, y que cada vez se está poniendo más extremoso y vemos fenómenos que antes no habíamos visto. Pues eso para mí es suficiente para darme cuenta que estamos haciendo un gran daño a la naturaleza. ¿Pero por qué sucede? Porque el hombre, como decía el Papa Francisco, la crisis antropológica que vivimos es que el hombre ya no sabe quién es él mismo y por lo tanto no va a saber quién es el otro, porque nada más se preocupa por sí mismo. Y si yo nada más me preocupo por mí y me desconecto del mundo en el que vivo, y también gracias a todas las tecnologías que tienden a generar este rompimiento social, pues lógicamente me voy a desconectar del mundo y voy a vivir en mi burbujita. Y siendo esto así, pues lo único que me va a preocupar son mis intereses y mis necesidades relativistas, personales y consumistas. Y no me va a preocupar el otro. ¿Cuántas personas dejamos morir en la pandemia? Siendo realistas, ¿cuántas personas dejamos morir en la pandemia? ¿Cuántas personas solitas por miedo a contagiarme? ¿Cuántas personitas nos topamos
con una necesidad tremenda, con un grito que viene desde el alma, con los ojos llorosos, de necesito consuelo, necesito un abrazo, necesito una palabra, un afecto, necesito sentir que no estoy solo, el tacto. Y no me vaya a contagiar, no vaya a pasar esto, no vaya a pasar o lo otro. ¿Cuántas personas murieron por mi omisión? Muchísimas. ¿Y hemos sido responsables de eso? No. Es dura la realidad que vivimos, bastante dura. Pero bueno, seguimos vivos y mientras que tenemos vida, tenemos que evangelizar, por lo tanto, todas las culturas. Y si se fijan, esto es un círculo, porque de evangelizar, cumpliendo cada uno de estos puntos, llegamos de nuevo a la promoción de la dignidad de la persona. Cierto, hay que ser responsables. No podíamos, por cuestión de salud y todo, cuidarnos, pero realmente fuimos muy crueles como humanidad en la pandemia y dejamos morir a muchísimas personas. Y aún así, yo, de las vidas de santos que conozco, de personas que, pues, la Madre Teresa de Calcuta, que trataba con leprosos, que trataba con personas con SIDA y infinidad de cosas, pues confiaba en Dios y se entregaba al servicio de los demás y no tenía miedo. Debemos de asumir eso, debemos de vencer nuestro miedo. Nos dice de nuevo Anacleto González, sobre nosotros pesa una obligación mayor que sobre los demás hombres, pues nuestra misión es orientar, dirigir, encauzar, fijar el camino que los demás han de seguir y sacrificarnos constantemente para servir de modelo con una vida llena de amor al bien, a la virtud y a toda sociedad. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, nos lo dice San Agustín. Y tenemos que trabajar siempre, porque después de esto viene una reflexión. Después de esto, el Señor designó otros 72 y los envió de dos en dos para que los precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El trabajo es demasiado y no nos va a alcanzar la vida ni a ti, ni a mí, ni a todos los que estamos conectados. No nos va a alcanzar. Pero por eso nos dice el Señor, vayan, yo los envío. ¿Cómo nos envía? Como Él vino, como una oveja, como el cordero, en medio de lobos. Nos van a tundir, nos van a aplastar, nos van a perseguir y nos van a martirizar. Y si nos martirizan, bendito sea el Señor Dios, porque nos eligió para poder vivir así. Y también nos dice San Pablo, no te preocupes por el enemigo que mata el cuerpo, preocúpate por el que mata el alma. Y hoy en día, como estamos, tenemos infinidad de enemigos que nos van matando el alma poco a poco y no hacemos nada. No tengamos miedo. ¿Qué nos dice? No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, no se detengan a nada, o sea, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Vivan en el mundo sin ser del mundo, nos lo decía el Papa Francisco en Copacabana en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Sean santos, no tengan miedo, porque nos preocupamos mucho. No, es que hasta que tengamos esto, hasta que logremos aquello, pues hasta que te mueras, hermano. Y ya cuando llegues a la presencia del Señor, a tu juicio particular, híjole, Señor, pues que estaba esperando lograr tener las condiciones suficientes y necesarias para ponerme a trabajar, pero pues bueno, me morí primero. ¿Y qué nos va a decir? Siervo tonto y perezoso. Minutos, Pablo. Muy bien, quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. Necesitamos tener esta conciencia, no tengamos miedo de salir. Y fíjense el mandato que da. Al entrar a una casa, y una casa es la otra persona, porque es un templo del Señor, que descienda la paz sobre esta casa. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que seamos apóstoles de la paz, porque si Él es príncipe de la paz, nosotros tenemos que ser apóstoles de la paz. La libertad no se pide, se arrebata, y para arrebatarla necesitamos más que organizarnos,
respaldar nuestra opinión y nuestros derechos con fuerza moral cuya gravitación resquebraje las espaldas y los puños de nuestros enemigos. De Anacleto. ¿Qué tenemos que hacer? No tener miedo. Así de sencillo. Esforzarnos, entregarnos todos los días de nuestra vida, sin miedo a actuar, que al final de cuentas el Señor es el que se va a encargar. Cuando las obras son del Señor, dan fruto. Cuando las obras son de nosotros, perecen por sí mismas. Hace poco tuvimos esa reflexión en el Evangelio, no, en la primera lectura, no me acuerdo de qué día, en donde está Gamaliel y que el sacerdote Gamaliel, y dice, déjenlos. Si la obra es de hombres, por sí solitos van a perecer, pero si la obra es de Dios, por más que luchemos, no le vamos a ganar. Y llevamos 2000 y tantos añitos de la Iglesia Católica y sigue y seguirá. Y qué mejor que siga también porque yo puse mi granito, puse mi piedrita dentro de esta edificación, con toda mi vida. Muchas gracias. Al Gracias a ti. contrario, Pablo, muchas gracias. Hay varios comentarios muy positivos de tu exposición en torno a la aclaración de lo que es política. Estuvieron comentando también de la importancia de la formación en los apostolados y de que tomen este tipo de conferencias, ¿verdad? Como bien dice el documento de Aparecida en el 209, ¿quiénes son los laicos? Hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Entonces necesitamos desarrollarnos en nuestros ambientes y estuvieron comentando básicamente esto casi la mayoría, dando las gracias por la excelente reflexión, dice Carla y Avi, difiero respecto nada más al punto 7, que dice el hombre debe ser el centro de la vida económica, pues pienso que Dios debe ser el inicio, centro y fin de todas las cosas, incluyendo la vida económica. No sé si quieres contestarles al respecto. Comentario. Un comentario. Claro, bueno, el hombre debe ser el centro de la vida económica, lo dice la Christi Fidelis Laici, no lo digo yo. Número uno. Número dos, ¿por qué? Porque la vida económica es una vida social, es una vida del hombre, no es una vida de Dios. Existe lo que se llama economía de la salvación. La economía de la salvación son todas las acciones que hacemos como seres humanos que nos llevan de un punto en el que estamos al punto de la salvación concretamente. Y esto se ve a lo largo de toda la historia. La vida económica, socialmente hablando, de producción, de consumo, ley de oferta y demanda, tiene que estar enfocada al servicio y la promoción de la dignidad del ser humano. Por eso el hombre es el centro, no al servicio de la producción de más dinero, de más capital. Eso era lo que criticaba incluso Carlos Marx, que en ese punto sí tenía razón, y tiene toda la razón, ¿no? El capitalismo voraz. Pero pues tampoco vamos a hablar de las otras corrientes porque están igual de malas. Pero el punto es ese. Lamentablemente en la economía que estamos viviendo hoy en día es primero la producción, sin importar qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, tenemos el fracking, que es una extracción de petróleo rompiendo el subsuelo para que se pueda extraer más. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues la contaminación de los mantos acuíferos, el debilitamiento de los suelos, y a la larga va a traer una consecuencia fatídica para la humanidad. ¿Y por qué lo quieren hacer? Pues para ganar más dinero. O otro ejemplo muy práctico, la economía norteamericana, que es una economía belicista. ¿Cuándo es cuando está bien económicamente Estados Unidos? Cuando hay una guerra. ¿Y quién propicia a veces las guerras? Las propicia Estados Unidos. Porque así es su economía. Te vendo las armas con las que tú me vas a atacar y te vendo las armas con las que tú te vas a defender. Eh, Ahí no está el hombre en el centro. ¿Por qué? Porque no nos importa el hombre, lo estamos destruyendo. Lo que nos importa es consumir, es vender, es producir. Y es ahí donde por eso el hombre debe estar al centro de esta actividad humana. Ciertamente, lo enfatizamos, si es realmente justa, si es realmente humana, integral y solidaria, como nos lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, entonces por lógica, Dios es el centro. Sí. También te están felicitando por la excelente ponencia. Muchas gracias, excelente para reflexionar y actuar y excelente exposición. Además, pues queremos decirles que si alguien tiene alguna duda
que pueden preguntar con toda tranquilidad, sin ningún problema, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Alguien ponga ahí su manita en la pantalla para que se vea que quiere preguntar y le cedemos el micrófono. ¿No hay manitas arriba? No. Pero sí, la mayoría está con excelente, de mucha ayuda, sobre todo ponerlo en marcha. Muchas gracias por el esfuerzo que están realizando para la formación de los laicos en estos tiempos de confusión. Y hay situaciones muy Ahí hay concretas una, que nuestro Papa ahí hay Juan una Pablo- manita levantada. Ah, ya hay una manita. ya Sí. hay una, sí. Sí. A ver, ¿quién levantó la manita? Adelante, Luis Gabriel. Luis Gabriel. ¿Qué quieres? No, es Funske. Funske. Ah, ok. Funske ha estado Sí, buenas tardes. participando. Right. Adelante, Gracias. Funske. Gracias, gracias. Sí, tengo una duda que me ha atormentado mucho. Este, ¿cómo convencer? Digo, sobre todo ahorita al final, Pablo Escobedo comentó algo muy interesante. Los católicos tendemos a una especie como de, a ver si no digo una tontería o no ofendo a alguien, como una espiritualidad demasiado, ay, ¿cómo decirlo? ¿Cuadrado? ¿Mandé? ¿Cuadrado? Sí, cuadrada y demasiado, Escrupulosa. como la nada, ¿no? Demasiado divinizada, Mm. ajá, y se nos olvida que al final de cuentas, pues somos seres humanos y que en nuestra fe, aunque ciertamente Dios es el origen de todo, está para el hombre, para que nosotros como seres humanos podamos alcanzar lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere de nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo podemos hacerle para encarnar más nuestra fe, nuestra vida diaria? Porque también mencionó Pablo esto de que hemos divorciado nuestra vida, la hemos roto entre fe y vida cotidiana y creemos que la fe solamente es dentro del atrio y del templo y fuera de ahí, pues mi vida agarra otros rumbos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar para realmente encarnar nuestra fe, que no sea algo tan etéreo, sino más, bueno, igual a lo mejor ya me entendió Pablo. Sobre todo estoy cuidando mucho mi lenguaje porque luego dicen que soy demasiado duro con mis expresiones. Entonces, por ahí va. A lo mejor Pablo ya me captó. Creo que sí, te capté y te entiendo perfectamente con lo del lenguaje. Yo también soy pues, a veces muy directo y no me tiento tanto el corazón, pero también, en muchas ocasiones, y sí trato de cuidar mucho las palabras, pero también en muchas ocasiones, y de hecho hoy que platicaba con mi director espiritual, me decía, pues es que cuando hablas de la verdad tienes que decir, hay que cuidar los modos, claro, para no ofender o no herir, pero tienes que decir las cosas. Dices, ay Dios, menudo reto el que estás diciendo. ¿Por qué? Porque tendemos a ver, el ser humano no es por naturaleza soberbio, no es por naturaleza original soberbio, es por naturaleza caída un soberbio. Esa es una diferencia muy importante que tenemos que distinguir. Y en cuanto nos trepamos a un ladrillito, uy, híjole, ya se nos subió el agua al molino como a diestra y siniestra. Un ejemplo muy claro, en todas las iglesias siempre están los encargados de vida cristiana o la persona más devota o la persona XYZ que quiere hacer todo, nada más le falta subirse a dar misa, porque de ahí en más si pudiera ya también estuviera dando misa. Y nos sentimos divinizados o empezamos alguna práctica en concreto, no sé, por ejemplo, la consagración al Inmaculado Corazón de María,
por el método de San Luis María Griñón y ya es que estoy tocado por la Virgen, recibo mensajes, estoy en el cielo. Y son falsas espirituales, falsas devociones espirituales. ¿Qué pasa con todo esto? Genera división. Recordemos una cosa bien importante, el Señor nos dijo, o sea, yo he venido a traer guerra y división. Y piensan que nada más es paz y amor. No, yo también he venido a traer guerra y división y pondré padre contra madre, hijo contra hija. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la denuncia de lo que está mal en el mundo y el anuncio de lo que está bien, de lo que debe de ser, lógicamente va a traer conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? No es una tarea fácil, nada fácil, porque pues es algo que vivimos todos los días. Yo creo que más de uno de aquí presentes lo vive todos los días y es muy complicado, pero tenemos que formar conciencias y es una y otra y otra. Pero también hay testimonios y por eso enfatizamos mucho el testimonio. Yo creo firmemente que todos los aquí presentes en algún momento de nuestra vida nos llegamos a topar con alguna persona que vimos, sea de nuestra familia, nuestro abuelo, nuestra abuela, yo qué sé, una persona dentro de la misma iglesia que decías, es que este cuate tiene algo, es que me encanta cómo hace, cómo habla, cómo ora, cómo se compromete y ese testimonio ayuda muchísimo y forma muchísimo. Necesitamos generar ese testimonio, necesitamos generarnos violencia a nosotros mismos cuando se nos sube el ladrillo, cuando nos trepamos al ladrillo se nos sube el agua a la cabeza. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que todos somos pecadores. Santa Teresa de Ávila decía, hasta el santo más santo, peca 7 veces al día. Pues imagínate nosotros cuántas veces vamos a pecar al día, cuántas veces estamos pecando. Aquí no hay momento en el que estés salvado o seas perfecto, sino hasta el momento en el que el Señor te diga bienvenido a la casa del Padre. Comparto rápidamente un testimonio, una anécdota. Tuve la oportunidad de estar en San Luis Potosí en una ocasión en la presentación de Sangre y Corazón de un Pueblo, el libro del padre, ay, se apellida González. No me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, este padre vino a hacer su tesis de doctorado sobre la guerra cristera. Y entonces, pues era una conferencia de la cristiada y es un tema que me gusta. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y no habló de la cristiada, para nada habló de la cristiada, pero nos dio un testimonio muy bonito porque este padre ha estado en la causa de canonización del padre Pío y de la madre Teresa de Calcuta, de ambos grandes santos de la iglesia. Y nos contaba una anécdota de que en el momento en el que estuvo agonizando, le tuvieron que hacer oraciones de exorcismo. Aclaro, no porque de liberación y de exorcismo, no porque estuviera poseída, sino porque en ese momento en su lecho de muerte, en esa debilidad humana en la que se encontraba, el demonio la estaba tentando al grado de que podía poner en peligro, por un momento de debilidad y de flaqueza, su salvación. Y era la reflexión fuertísima que nos hacía. Imagínense, si la Madre Teresa de Calcuta, con todas las acciones que hacía, se le tuvo que auxiliar con esas oraciones de liberación, en el momento de su agonía, significa que nadie de nosotros podemos asegurar que estamos salvados. Y tristemente, tenemos a veces esa mala costumbre o creencia mesiánica de que, es que yo soy. Pues el yo soy fue lo mismo que dijo Lucifer. Y San Miguel Arcángel le contestó, Dios, o sea, no tú, es Dios. ¿Quién como Dios? No quién como tú. Entonces, necesitamos formar bien la conciencia. Miren, aquí estamos hablando de una formación cívica política, en pocas palabras, o sea, de compromiso social cristiano afuera. Pero si somos realistas, ¿cuántos de nosotros como católicos, o sea, me imagino que en la mayoría estamos dentro de la iglesia, de una parroquia, en una iglesia, realmente estamos formados en cuestiones de catecismo, básicas, de liturgia? No conocemos muchas cosas. Si conociéramos toda la riqueza que tiene nuestra iglesia por encimita, créeme que nos daríamos cuenta de muchos errores que tenemos, pero también es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir para formarnos bien y formar a los demás. Muy bien, No sé miren, si te respondí. nos queda Cristina
Le voy a pedir a Cristina, por favor, que sea una pregunta muy concreta y la respuesta también, porque se nos está yendo ya mucha gente y no va Muy a bien. poder escuchar. Sí, por favor. Sí, muchas Sí, gracias. adelante. Gracias. Escuchando todo esto, bueno, uno como católico entiende a lo mejor más allá de lo que es nuestro compromiso, pero al momento ya que platicas con familia y te dice que están comprometidos o que les gusta el actual gobierno, ¿cómo podemos hacer en concreto, así, argumentos muy puntuales para hacer reflexionar y precisamente formar esta conciencia si el actual gobierno y lo que se viene, pues realmente es lo que nos conviene desde la cuestión de fe y desde la cuestión social y todo lo que implica? Porque de repente a mí los argumentos o el tratar de hacerlos ver se me acaba y se quedan con que la ayuda, con que la beca, con que los de la tercera edad, y no los sacas de ahí, ¿no? En su experiencia, ¿qué me podría eh, compartir? Mm, fácil. Volvemos a Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Somos un pueblo sin conciencia histórica, muy mal formados. Eh, eh, Hagan un ejercicio sencillo, el 16 de septiembre que tenemos día inhábil, pregunten por qué tenemos día inhábil y van a decir, pues por el desfile. Muchísima gente, ni siquiera sabe que por la independencia. Pregúntales cuál es el día de la independencia y van a decir el 16 de septiembre y no es cierto, es el 21. Entonces, no nos preparamos, no conocemos lo que pasó ni siquiera con nuestra familia, o sea, no conocemos lo que pasó hace 10 años, el sexenio pasado. Necesitamos formar una conciencia histórica, una conciencia crítica, es un trabajo muy arduo que, digo, ojalá todos los maestros del país lo estuvieran haciendo todos los días, pero no se hace. Y normalmente vemos que la historia es algo pesado y cansado. Mm, ¿Cómo podemos argumentar? Bueno, cualquiera de los candidatos que ganen, cualquiera de los tres que tenemos, van a promover las mismas políticas. Unos más radicales que otros, pero las mismas políticas las van a promover. La cuestión de las becas no es una cuestión nueva, es una cuestión que siempre estuvo en el viejo sistema priista. Ahora nada más le han dado más difusión y más propaganda y lógicamente han soltado muchísimo más dinero, pero es algo que ya estaba. Tenemos que generar conciencia. Pienso que es importante que enseñemos, que salgamos a generar proyectos sociales de impacto y de incidencia social que eduquen a las personas a trabajar, a esforzarse, a ver el valor que conlleva detrás de todo eso y cómo se dignifica uno a través de ahí. ¿Para qué? Para que sea el mismo testimonio el que hable. No vamos a transformar la realidad de ahorita en 5 minutos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo ahorita fue un proceso que se desarrolló a través de muchos años en donde nos quedamos callados y no hicimos nada. Y de la noche a la mañana no lo vamos a poder transformar. Se va a tardar, pero tenemos que empezar de ya. Porque si seguimos esperando, pues podríamos decir que cómo íbamos a estar peor que con López Obrador. Pues les puedo decir que ya vamos a estar mucho peor. Y vayan a saber la siguiente todavía, ¿no? Pero es parte, son procesos. Las sociedades son procesos. Y tenemos que generar ese proceso. Y qué mejor ser participantes en este proceso. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y también hay que formarse, hay que estudiar y ver lo que ha sucedido con los anteriores gobiernos, con el actual, y pues hacer comparaciones. O sea, no todos los gobiernos tienen todo lo bueno, pero tampoco todo lo malo, ¿no? Entonces hay que ser muy objetivos en esa parte, ¿no? Sí. Y de esa manera, pues eso te da argumentos. Haces comparaciones, haces análisis de la situación y la vida real, económica, política y social, y pues de ahí puedes sacar conclusiones. Nomás hay que meterse incluso a ver noticias, a ver informes y a ver todas aquellas situaciones que se están dando en la actualidad y que se dieron en el pasado también. O sea, no hay que cerrarnos. Ujú. Muy Rosa. bien. Bueno, Rosario, no sé si tengas algún comentario antes de cerrar o algún mensaje. Gracias, gracias. Pues felicitar al maestro Pablo Escobedo y darle las gracias, maestro, la verdad, por tan generoso
que ha sido siempre con el Consejo Nacional y ahorita en especial, pues este tiempo que nos ha dedicado, de veras, muchísimas gracias. Yo creo que pues todo abona y todo ayuda precisamente para que la gente esté menos confundida, ¿verdad? Ahorita por la pregunta que hacía Cristina y por algunos comentarios, yo creo que todo esto ayuda muchísimo para que la gente vaya discerniendo bien todo, cuál va a ser su voto, ¿verdad? Por quién va a votar y primeramente animarse y animar a todos los que están a su alrededor a salir a votar el 2 de junio desde ahorita, hacer el ejercicio. Nosotros lo hemos hecho aquí en casa, mi esposo y yo, con todas las personas con las que nos topamos, les preguntamos, oye, ¿estás listo para votar el 2 de junio? Nos hemos topado con que mucha gente está muy confundida y dice, es que no sé por quién. No sé por quién, me parece que las dos son iguales, etcétera, lo que usted comentaba. Pero entonces, pues ya ahí les argumentamos y les decimos, mira, esto así, esto asá, cómo estabas antes, cómo estás ahora, a lo mejor piensas de esa manera porque pues no te han secuestrado ningún hijo, no te han asesinado ningún hijo, no hay nadie en tu familia que tenga cáncer y que no tenga medicamentos, o sea, tienes que hacerlo reflexionar para poder que la gente no se equivoque al momento de tomar la decisión de ir a votar. Entonces, pues la verdad que esta conferencia ha ayudado muchísimo, maestro. Dios lo bendiga. Igualmente, felicidades a todas las personas, en especial a Toño y Estelita por todo el ímpetu y a todas las personas por permanecer hasta este momento. Sí. Gracias. Gracias, Rosario. Sí, estas conferencias son muy importantes y sobre todo nos hemos estado dando la tarea de invitar no solamente a la gente que está insertada a la iglesia, sino hemos lanzado las redes en el área de la ciencia, de la política, de la educación, en el mercado, en todos los ambientes. De hecho, aquí hay personas que no están insertadas en movimientos. También hay bastantes personas que no están insertadas en movimientos. Eso es muy bueno para la formación y también hay jóvenes que están participando y hemos lanzado también las redes hacia allá. Yo trabajo en la Universidad de Guanajuato y bueno, ahí es un ambiente en donde la rigidez académica es tremenda, pero por ejemplo, con todas estas conferencias hemos invitado personas y la gente se va sensibilizando y cada vez va siendo mucho mejor. Yo le agradezco también al maestro Pablo Escobedo, porque en realidad motivó mucho a las personas, les gustó, y pues qué bueno que se formen estos grupos interdisciplinarios, donde nosotros como católicos, y que estamos formados también profesionalmente, pues contribuir, ¿verdad?, con la enseñanza que sabemos, y sacar adelante a los demás compañeros. Entonces, muy bueno la participación. Y vamos a tener una última participación de Aidea Lechiga. Sí, gracias. Mi pregunta es rápida. ¿Va a haber otra conferencia? Es la primera a la que entro y yo estoy confundida como muchos Sí, católicos. bueno, sí. Y sí necesito yo conferencias donde me proporcionen más argumentos para ser congruente con mi fe católica y ser congruente con los principios no negociables que dejó Benedicto XVI y pues ser líder y poder seguir influyendo, pero somos muchísimos los confundidos. Sí, Aide. De hecho, nosotros hemos dejado abierta la inscripción y ahorita tenemos 170. Sin embargo, se conectaron como 45 personas. Claro, algunas están de 2 en 2, 45 Y otros están en YouTube. y otros salen en YouTube. Digo, en perdón, Facebook. en Facebook Live. Sin embargo, hemos dejado abierta la inscripción, Aide, pero faltan 8, son 8 conferencias, faltan 6, y pues vamos a seguir formando a la gente. Les decíamos que teníamos un proyecto que se llama Anacleto 2024, pues son para laicos, no solamente para los que están insertados en la iglesia, precisamente para que esas personas cumplan su función como laicos en el mundo. Y los laicos del mundo se acerquen a tener una espiritualidad. Entonces, Aide, te mandamos por correo las demás conferencias que falten y el link. Con todo gusto y muchas gracias por participar. No Muchas solamente gracias. a ti, a los demás, y también notificarles que vamos a estar pasando el link donde están las conferencias. Nuestro hermano
Ricardo nos ha estado apoyando y nos ha estado mandando el link para el Facebook. De hecho, ya se los mandamos ahora en el correo, ¿sí? Para que lo revisen, por favor, sus correos. Cualquier duda, está abierto el correo, está abierto el diálogo para darles la información correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, agradecemos a nuestro conferencista, que pues, está aquí muy cerca de Guanajuato, somos vecinos, y pues problemáticas muy similares, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, a la inseguridad. Y pues bueno, tenemos que estar trabajando, ¿no? Para salir adelante. Pues muchas gracias, también muchas gracias a Ricardo por todo su apoyo y participación, al Consejo Nacional de Laicos y a todos ustedes participantes que sigan conectándose para recibir esta formación. Pues muchísimas gracias. Vamos a despedirnos igual que siempre, pues haciendo una pequeña oración y pues pedirle a Dios que nos dé esa luz que tanto necesitamos en estos tiempos. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por el mensaje que hoy has enviado a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, para que podamos realmente ser hombres y mujeres que demos razón de nuestra fe mediante la preparación y la formación, que no nos limitemos y que podamos seguir adelante, orientando y formando a aquellos que se acercan a cada uno de nosotros, para gloria tuya y salvación de nuestras almas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.